colombiano, enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Quiero saludar a esta hora al director de Diálogo Interamericano, un gran amigo, alguien con el que he tenido la oportunidad de debatir, entrevistar, conversar, analizar los temas más importantes de América Latina y de Estados Unidos durante mucho tiempo. Don Michael Schefter. Señor Schefter, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Vélez. Un gran gusto para mí. Me encanta tenerlo en el programa. Gracias. ¿Qué piensa sobre este apoyo que le ha dado Donald Trump a Abelardo del Espriella? ¿Encuadra dentro de lo que Estados Unidos ha venido haciendo en la región? Totalmente, doctor Vélez. Yo creo que la única sorpresa es que no lo hizo antes. ¿Por qué demoró tanto en respaldarlo? Porque fue obvio que iba a hacer eso. Encaja perfectamente con la visión, la estrategia, el enfoque de esta administración en América Latina, y obviamente iba a respaldar a Del Espriella. Entonces yo creo que nadie en esta capital que yo conozco estaba sorprendido lo que salió ayer por presidente Trump. Se habla mucho de la doctrina Donroe, doctor Schefter. ¿Qué es esto de la doctrina Donroe y por qué Colombia sería importante en esto de la doctrina Donroe? Bueno, la doctrina Donroe consiste en tener la región, prestar más atención a la región, involucrarse en la región, tener una política más agresiva frente a la región, y sobre todo los temas de, yo creo que tres temas: contra el crimen, narcotráfico, el crimen organizado internacional, un poco la presencia, influencia de China, sobre todo Rusia también, pero China más que nada en América Latina, cambiar eso, detener eso. Y también inversión, más negocios y compromisos del sector privado en Estados Unidos para alentar mayor presencia de empresas estadounidenses en la región, en varios sectores estratégicos y importantes. Yo creo que en eso consiste. Creo que algunas cosas se están haciendo. La gran interrogante frente a esta doctrina es que si hay una estrategia muy coherente en ese aspecto, o más o menos hacen algunas cosas ahí, algunas cosas allá, sin algo muy consistente en varios países. Pero obviamente cuando se trata sobre todo de la importancia de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, Colombia es muy importante. Usted sabe, doctor Vélez, que hubo una reunión de Escudo de las Américas en Florida, creo que fue en marzo. Tres países no estuvieron presentes: Colombia, Brasil y México, que son los tres países más grandes de América Latina. Y es muy difícil hablar de una lucha seria sin la participación de esos países. No me cabe ninguna duda que esta administración está con muchas ganas de incorporar Colombia en ese grupo, y por lo tanto creo que el apoyo, el respaldo de la SPIEA tiene mucha lógica desde el punto de vista de la administración. Doctor Schefter, ¿es posible que funcione la doctrina Donroe? ¿Es posible que funcione este escudo de las Américas sin tener a Colombia involucrado? Bueno, yo creo que no es posible que funcione sin Colombia. Colombia es un actor clave. Yo creo que la pregunta es en qué consiste ese escudo de las Américas. O sea, realmente cuál es, o sea, es obviamente ser más agresivo, usar las fuerzas armadas, más atención en una política más militar. Pero si esto realmente es suficiente para solucionar el problema, que es muy profundo y muy grave, como usted sabe mejor que nadie, doctor Vélez,
esto es otra cosa. Entonces, de escudo de las Américas es algo, pero realmente, ¿qué está atrás? Hay compromiso, hay consistencia, hay reformas de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Colombia no basta que use más la fuerza, pero yo creo que hace falta unas reformas importantes, una estrategia más clara. Entonces, para mí, esas son las preguntas que hay que hacer con respecto a ese escudo de las Américas. Está por verse si realmente va a producir los resultados que están buscando. Doctor Shifter, ¿por qué ese interés renovado de Estados Unidos en América Latina, en nuestra región? Mucho, cuando uno está parado en América Latina, dice, ¿por qué Estados Unidos no se mete? Aquí hay chinos construyendo puentes, aquí hay rusos haciendo inteligencia, aquí hay presencia en algunos países como en Venezuela, incluso como Colombia, de Hezbollah, de grupos al margen de la ley. ¿Por qué Estados Unidos, a pesar de todo lo que pasa, no se metía y ahora sí se mete en América Latina? Porque yo creo que hubo un descuido por muchos años, bueno, en este siglo, yo creo que todo este siglo hasta esta segunda administración de Trump. Aún en la primera hubo muy poco interés. Pero yo creo que hay que entender los términos de los cambios importantes al lado doméstico en Estados Unidos. O sea, yo creo que ese movimiento MAGA que ha impulsado Trump a la presidencia, no una vez, pero dos veces, creo que es muy importante. Una objetiva principal de este movimiento, es proteger Estados Unidos y proteger Estados Unidos contra actividades ilícitas, contra narcotráfico en Estados Unidos, también el tema migratorio encaja en ese sentido, y también una sensación de proyectar dominación y poder en la región a la cual Estados Unidos pertenece, y es el actor obviamente dominante. Entonces yo creo que eso explica lo que pasó el 3 de enero en cierta parte en Maduro, con Venezuela, con Maduro, y también es la razón por la cual está haciendo cosas en otros países de América Latina, no solamente Colombia, pero México también, y ahora en Ecuador con el gobierno de Daniel Noboa. O sea, hay muchos ejemplos de esto. Hay ejemplos también de tratar de sacar China de la región, pero eso es muy difícil. China, como usted sabe, tiene décadas, no tanto en Colombia, pero otros países del continente de Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Es muy difícil deshacer la presencia de China en América Latina. Y, por ejemplo, Perú, donde hay elecciones este domingo, la economía peruana depende de China. Entonces, es muy fácil tener esa bandera anti-China en América Latina, pero implementarlo es mucho más complejo. Estados Unidos se había mantenido al margen de América Latina, según varios académicos, por no crear, o por la mala experiencia después de la Guerra Fría y después de la experiencia de Bayaco-Chinos, de generar grupos guerrilleros al margen de la ley, que estuvieran en contra de Estados Unidos, como ese sentimiento antiamericano. Y por eso habían intentado mantenerse afuera, porque sentían que de alguna manera jugaba de manera negativa ante los intereses de Estados Unidos. Y eso todavía queda, ¿no? Queda en algo de la política latinoamericana. De hecho, es lo que dice, o la primera reacción de Gustavo Petro hoy es: el intervencionismo de Estados Unidos, Yankees go home. ¿Puede salir mal esto? ¿Hay algún riesgo de que este nuevo interés, este interés renovado de Estados Unidos, sea contraproducente para Estados Unidos y para los países? Bueno, yo creo que es posible que puede generar una reacción negativa. Yo creo que no podemos olvidar que, si bien es cierto en el caso de Colombia, por ejemplo, y usted es colombiano, pero mi impresión es que hay un ánimo muy pro Estados Unidos en Colombia. La gran parte de los colombianos quieren una buena relación con Estados Unidos, así importante. Pero el presidente Trump en este momento no es muy popular
no es popular en Estados Unidos. Como usted sabe, las encuestas son muy malas para él. Yo creo que enfrenta elecciones muy difíciles en noviembre, de medio término, y creo que la guerra en Irán no le va muy bien. Y me imagino que en América Latina también hay reacción contra las consecuencias económicas de esta guerra, sobre todo, tal vez no tanto en Colombia por ahora, pero en países como Chile y en Bolivia han afectado mucho los gobiernos nuevos de Rodrigo Paz y José Antonio Kast. Entonces, eso genera un sentimiento no tanto contra Estados Unidos, pero contra Trump, porque él empezó esa guerra y otros están sufriendo las consecuencias. Entonces, la historia nos enseña que estos momentos, tal vez de alineamiento con Estados Unidos, podría generar algunas condiciones que después vuelve a generar una reacción más negativa en la región. No deberíamos subestimar ese escenario en el futuro. Doctor Shifter, como siempre, es un placer poderlo tener acá en el programa, entender todo el contexto, saber un poco más de cómo piensa Estados Unidos y cómo se ven las cosas en la Unión Americana. Es usted muy amable, muy gentil. Le mando un abrazo enorme. Un abrazo y muchas gracias por la invitación, doctor Vélez. Muchísimas gracias. Es el doctor Michael Shifter de Diálogo Latinoamericano, Interamericano. Un placer tener a alguien tan inteligente aquí en nuestro programa, como siempre. Esto es Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos. La expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversión.